Muchas gracias por unirse a esta conversación. La doctora Claudia está con UT Health Houston y también con el sistema Memorial Hermann. Gracias por unirse. Con mucho gusto, Leslie. Me encanta estar aquí. Empecemos, doctora, porque mucho hemos escuchado acerca de cáncer de seno. Empecemos por definirlo. ¿Qué es el cáncer de seno? El cáncer de seno es simplemente cuando las células del seno empiezan a tener una transformación a células cancerígenas, se ponen anormales y empieza a crecer lo que llamamos un tumor. Crece una especie de masa en el seno que puede tener repercusiones ya a largo plazo, como metástasis, incluso la muerte de las pacientes. Así que es una enfermedad común, pasa en 1 de cada 8 mujeres aquí en los Estados Unidos. Es el cáncer más común en las mujeres después del el cáncer de piel, así que es un cáncer común y es un cáncer que desafortunadamente es mortal en muchas mujeres mueren por cáncer de seno al año, así que por eso es importante conocer nuestros senos, saber cómo manejar, cómo sentirlos, qué tanto tenemos que ir al médico, qué tanto nos tenemos que revisar. Muy importante que todas las mujeres seamos conscientes de eso para poder sobrevivir la enfermedad si nos llega a pasar. Un diagnóstico de cáncer no significa una sentencia de muerte. Sí, me parece súper importante que traigas ese punto de la conversación porque antes era muy estigmatizado. Uno decía, ay, le dio cáncer y se asustaba todo el mundo y pensaba uno lo peor. Pero sí, mucho tiene que ver la tecnología que tenemos ahora. Desde que se inventó la mamografía, eso fue más o menos en los 80 y se empezó a utilizar constantemente como método de tamizaje o de screening, nos dimos cuenta muy rápidamente que la cantidad de mujeres que morían por cáncer de seno fue reduciéndose a través del tiempo. ¿Por qué pasaba eso? Porque se estaban descubriendo los cánceres mucho más temprano de lo que antes se hacía. Antes, si tú te imaginas, la mujer tenía que esperar a que sintiera la masa o que viera la masa en su seno para darse cuenta de que había una normalidad. Pero con la mamografía, lo que pasó con eso es que empezamos a darnos cuenta de cánceres muy pequeños antes, incluso antes de que la paciente o el doctor lo pudieran sentir. Y esa es la idea de las pruebas de tamizaje o de screening como la mamografía. Actualmente la mamografía ha mejorado muchísimo, se utilizan rayos X, pero muy, muy bajos, que en realidad a un largo plazo no tienen un efecto muy peligroso en las pacientes, incluso el efecto que vemos de lo que ayuda a la mamografía a las pacientes es mucho más del problema que puede ser la radiación para las pacientes. Así que vale la pena, es seguro y con la tecnología actual podemos ver hasta el seno en pequeños milímetros, como en 3D, que le llamamos a la tomosíntesis, que son nuevas tecnologías que nos han ayudado a nosotros los radiólogos a ser cada vez mejores diagnosticándolo, encontrándolo más fácil y dándole una mejor información a las pacientes sobre su salud de sus senos. Doctora, ¿a partir de cuándo se recomienda tener una mamografía? Ok, pues nosotros nos regimos por las leyes o por las reglas que da la Asociación de Radiología aquí en los Estados Unidos, el ACR, y la Asociación de Breast Imaging, la Asociación de Cáncer de Seno y de Imágenes Mamarias aquí en los Estados Unidos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que a partir de los 40 años, una mamografía anual es donde vamos a ver una mayor reducción en las muertes de cáncer de seno. Así que nuestra edad clave para recordarse es 40 años. A los 40, mamografía cada año. Hay algunos pacientes que pueden empezar antes, por ejemplo, las pacientes que tienen historia familiar, por ejemplo, un familiar de primer grado, o sea, mamá o hermana, que haya tenido cáncer de seno, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar 10 años antes de la edad en que ese familiar fue diagnosticado. Entonces, si por ejemplo tu mamá fue diagnosticada a los 45 años, eso quiere decir que tú en lugar de empezar a los 40, debes irte 10 años antes y empezar a los 35 años, hacerte sus seguimientos con mamografía de screening. Ahora, algo que se está recomendando hacer para las pacientes y que me parece a veces que la comunidad de nosotros no tiene tanta información al respecto, es que nos gustaría ver que cada paciente a partir de los 30 años fuera a su médico y discutieran qué tanto es el riesgo que tienen para padecer cáncer de seno. Hay muchas variables que podemos tomar en cuenta y hay varios como tests que se pueden hacer para determinar qué tanto riesgo tiene la persona y según eso se puede saber qué tan temprano los vamos a empezar a diagnosticar. Y eso queremos que las pacientes lo empiecen a hacer a partir de los 30 años. Y justamente tenemos una pregunta alusiva a este tema. Alice Montiel Ray nos pregunta, ¿cuáles son síntomas o señales que debemos estar pendientes para mujeres antes de los 40?
Y esa es una súper pregunta porque si te pones a pensar, antes de los 40 nadie está haciéndose su mamografía si no tiene historia familiar. Entonces, ¿qué cosas queremos darnos cuenta? Uno, si sientes una masa, eso es lo más común, una bolita, alguna cosa que se siente diferente en tu seno, razón para consultar. Si ves cambios en la piel o en la forma de la piel del pezón, si se ve que se está descamando, que tienes una úlcera que no está mejorando, cualquier cambio en la piel es algo también para consultar. Si tienes un dolor focal, un dolor en una sola zona de tu seno que no se mejora, que siempre está ahí constante, a veces el dolor tiende a asustarnos un poco, las mujeres, y yo le advierto a todas, si sientes dolor, ve a tu médico para que te chequeen, pero la mayoría de los cánceres no duelen, ojalá dolieran todos, porque si duelen todos, ya uno sabe, dolor, voy al médico y me diagnostican, pero la mayoría no duelen. ¿Cuándo tiende a ser cáncer? Cuando es un dolor focal en un solo punto que no se va y siempre está ahí ese dolor. Eso es algo para revisar. Cuando hay secreción por el pezón, por ejemplo, que notes que sale secreción por sí sola, sin que tú te comprimas, sale sangre o secreción clara como el agua o un poco amarillenta, puede ser un indicio de que hay algún problema en el seno. Y en general lo que queremos que las pacientes sepan, es difícil para una paciente saber cómo es el examen mamario y hacer todos los seguimientos y toda la cosa que tiene que hacer uno en el médico cada año, solo lo tienen que hacer en su médico, pero lo importante es ser consciente de cómo se siente su seno y notar cambios tempranamente. O sea, que si sientes algo que no se siente bien, incluso en la axila, ahí pueden haber ganglios también, debes consultar a tu médico para hacer un examen completo. Y yo creo que es muy importante también hablar del autoexamen, doctora, que muchas veces, ¿cómo nos vamos a notar que algo ha cambiado? Pues si conocemos nuestro cuerpo. Háblenos un poquito de eso. Y señoras, señoritas, caballeros, recuerden que este autoexamen es recomendado por médicos. Sí, y lo importante, lo que te decía, es ser conscientes de cómo se siente. Y hay mujeres, les puedo decir, que me pasa con mis pacientes que a veces me dicen, no, es que yo no me toco, yo no, a mí me da cosa, yo no quiero saber, yo no quiero sentir. Es importante que dejemos ese tabú atrás y sepamos que conocer nuestro cuerpo es lo más normal y lo más recomendado, porque así es como nos vamos a dar cuenta. ¿Quién se conoce más que tú? Nadie más. Entonces es importante que las mujeres, les recomiendo normalmente la semana después del periodo, a las que tienen periodos todavía, porque pueden estar los senos inflamados durante el periodo y puede que el examen sea un poco más complicado. Y no es pensarlo como que me estoy haciendo un examen médico, porque para eso tú tienes que ir a tu médico todos los años, pero es sentir, ir desde arriba, desde donde está la clavícula, hasta abajo, hasta el pezón. A mí me gusta hacerlo como las manecillas de reloj, a las 12, a la 1, a las 2, ir todo alrededor del seno y luego terminar en la axila, chequeando a ver si sientes algo que se sienta diferente. A veces me dicen, ay, pero ¿qué tengo que sentir? No sé, yo siento bolitas en todos lados. Las que tienen los senos densos y sienten todas esas bolitas en todos lados, ellas ya saben cómo se siente. Pero cualquier cosa que sientas diferente a eso o cualquier cosa que notes, la piel se está indentando o ves algo diferente, ese es el momento que tú tienes que decir, mire doctor, veo algo, y el doctor es el que va a decir, vamos a hacerte la mamografía o vamos a hacerte cualquier otra cosa, o si es una infección, vamos a tratar la infección, etcétera. Lo cual también es muy importante mencionar, doctora, porque hemos visto, escuchado que algunas mujeres que religiosamente se realizan la mamografía se les ha detectado este cáncer, y debemos recordar que no todos los cánceres son detectados con la mamografía. Para eso hay otros exámenes, por eso el autoexamen, la visita anual al médico es muy importante. Sí, y ese punto que traes es importante también porque hay que saber que hay mujeres que tienen los senos muy densos, y eso no quiere decir que la mamografía no funcione en ellas o que para qué me la hago si no se ve nada, al contrario, algo vamos a ver, hay varias formas de cómo el cáncer se puede ver en la mamografía, y esa densidad mamaria sí va a hacer que tu mamografía sea un menos sensible que lo que fuera para una persona que tiene los senos grasos. Así que si pensamos, ¿qué quiere decir esa densidad? A veces es difícil de explicar, pero como yo le explico a mis pacientes es que el seno está compuesto por diferentes tipos de tejidos. La glándula mamaria como tal, que es una glándula, es un órgano, y grasa. La grasa es bastante fácil de ver en la mamografía. Se ve como negro y cualquier cáncer se ve como un puntito blanco. Pero cuando tenemos mucha densidad mamaria, lo que estamos viendo es un seno que se ve casi todo blanco, y el cáncer también se puede ver blanco también. Entonces, si te imaginas, es como buscar una bola de nieve en un campo lleno de nieve. A veces se hace más difícil y se oscurece un poco más. Entonces, por esa razón, la mamografía es un poco menos sensible en esas pacientes. ¿Qué nos sirve para eso? Uno,
hacer tomosíntesis. Cuando hacemos imágenes en 3D podemos ver los tejidos un poquito más detalladamente y ir como milímetro a milímetro en ese seno a ver si encontramos alguna normalidad. Y la otra cosa que también sirve es hacer un ultrasonido también de tamizaje. Entonces, las pacientes que tienen senos densos, incluso hay leyes que nos dicen a los doctores, aquí en Texas es una ley, que las pacientes deben recibir una carta que les dicen tienen su seno denso. Y lo que le estamos diciendo con eso es, tu mamografía no es tan sensible y debes tener algunos métodos externos de la mamografía para que ayuden a hacer tu sensibilidad a esos exámenes un poco mejor, como el ultrasonido de tamizaje. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos Lolis Moreno, exámenes de prevención muy importantes. También tenemos aquí otra pregunta de Nelly Elorza. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cáncer de seno? Ok, hay varios tipos de cáncer de seno. Lo que primero miramos es el origen de ese cáncer. El seno como tal tiene ductos y tiene lóbulos que producen la leche. Esos ductos son como pequeños tubitos que el lóbulo la produce y se va por ese tubo la leche hasta el pezón. El cáncer más común es el cáncer que se origina dentro de ese ducto de la leche. Se llama carcinoma ductal. Y ese carcinoma ductal puede ser un cáncer que solo se ha formado dentro del tubo, o sea, no ha salido de ese tubito. Eso lo llamamos carcinoma ductal in situ, quiere decir que está todavía dentro del ducto, y ya hay un tipo de carcinoma que es el carcinoma ductal invasivo. Ese es un cáncer donde ya se pasó del ducto y ya tiende a formar como una especie de tumor. Ahora, también dentro de esos cánceres ductales hay varios tipos diferentes de cáncer, pero sigue siendo ductal invasivo. Y de la parte del lóbulo donde se produce la leche también se puede producir otro tipo de cáncer, que es el cáncer lobular invasivo, que surge de esas células lobulares. Ahora, si vamos a irnos más a fondo, eso ya es un poco más complicado. Cada cáncer que se forma tiene diferentes receptores a diferentes hormonas, progesterona o estrógenos, o tienen presentación de ciertas proteínas en sus células, y en eso se basa el tratamiento oncológico o la quimioterapia que se le pueden dar a los pacientes o los medicamentos ya que ellas pueden tomar para tratar ese tipo de cáncer. Como se pueden dar cuenta, hay muchos tipos, hay diferentes receptores, o sea que dentro de esos muchos tipos puede ser diferente para cada paciente, y eso es algo de lo que estamos tratando los médicos y sobre todo los oncólogos de hacer con nuestro tratamiento. Estamos tratando de hacer que el tratamiento sea específico para cada tipo de cáncer y cada tipo de receptores y proteínas que se están presentando en esas células para que sea un tratamiento mucho más enfocado y de pronto no hacer daño a cosas que no necesitan ser tratadas tan agresivamente, y tratar las cosas que sí necesitan ese tratamiento más agresivo de la forma que debe ser. Así que estamos individualizando la manera en que estamos tratando el cáncer para tener un mejor resultado para todas las pacientes en general. Lo cual es excelente. Doctora, hemos visto que durante los últimos 3 años, principalmente debido a la pandemia, pues muchas personas, mujeres y hombres, no acudieron al médico a realizarse esos chequeos rigurosos que todos debemos de hacernos, y por eso, de acuerdo a algunos estudios, han aumentado la cantidad de cánceres que se han detectado, y por supuesto incluyendo cáncer de seno, y algunos muy agresivos porque no se detectaron, digamos, a tiempo. Doctora, ¿qué nos puede decir sobre esto? Es totalmente correcto. Muchas pacientes dejaron de ir a sus médicos precisamente porque pues no sabíamos si COVID iba a ser un poco más peligroso que ir al médico, y eso fue algo que tocó hacer en el mundo en general, pero nos dio un experimento, una forma de poder ver qué pasa si no estamos haciendo nuestras mamografías anuales. Normalmente no recomendamos hacer eso porque sabemos que es dañino, pero esto fue algo natural que pasó que nos hizo darnos cuenta de eso, y lo que hemos visto y lo que creo que a partir de que siga pasando el tiempo vamos a ver estos cambios un poco más, es que muchos de los cánceres que se han diagnosticado últimamente son un poco más avanzados. ¿Por qué? Porque al no tener tu mamografía por 2, 3 años, ese cáncer que antes era así, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y ahora lo vemos más avanzados de lo que normalmente los estábamos viendo con las mamografías en general. Así que sí, hubo un problema con COVID, muchas cosas que no se podían controlar en el momento, pero lo importante para decirles a las mujeres ahora es, ya COVID, tenemos que dejarlo atrás, ya sabemos cómo manejarlo, ya estamos vacunados, pero el cáncer de seno sigue ahí y va a estar ahí todos los años, todos los meses. Así que mujeres y hombres que tengan mujeres en su vida, cuéntenles lo importante que es hacerle su mamografía anual. Así sientan que todo está bien. Esa es la idea, encontrar las cosas antes de que la paciente las sienta. Doctora, usted mencionaba también a los caballeros y hay algunos unidos en esta transmisión.
porque muchas veces, obviamente, hablamos más del cáncer de seno en mujeres, pero debemos de reconocer que también existen caballeros que son detectados con este tipo de cáncer y pues muchas veces pues no se hacen los exámenes pertinentes. Sí, y si te pones a pensar, como los hombres no tienen mamografías anuales, lo que pasa es que muchas veces en esos hombres, y no es recomendado que lo hagan, pero muchas veces, como no se hace anual, no se está mirando, lo descubren cuando ya está un poco más avanzado. Entonces, eso es algo que ya nos hemos dado cuenta, que el diagnóstico de cáncer de seno en los hombres tiende a ser un poco más avanzado de lo que sería en las mujeres. Eso, por una parte. Sí, a los hombres les da cáncer de seno, yo lo he visto en mis pacientes, puede pasar, y también hay mucho tabú, porque los hombres dicen, no, a mí qué me va a dar cáncer de seno, yo no tengo senos, a mí esto no puede ser nada. Igual los hombres, si tienen una masa, tienen algo en su seno o en el pecho, que sientan una bolita, tienen que ir al médico a revisarlo. Lo más probable es que sea algo bueno, sobre todo en hombres jóvenes, pero a medida que los hombres también envejecen, igual como para las mujeres, el riesgo aumenta un poco más. El riesgo es mucho más bajo, claro que sí, que para una mujer, por supuesto, pero sí pasa. Y eso resalta la importancia de concientizar a los hombres también de que no hay que tener tabú, hay que sentir su pecho, hay que tocar, y si hay algo que no se siente bien, hay que tenerlo en cuenta. También, sobre todo para hombres que tengan historia familiar o tengan una madre, una hermana que tenga ya una predisposición genética, como es el BRCA1 o BRCA2, que ya son genes que aumentan el riesgo de cáncer, esos pacientes deben estar un poco más atentos a ese examen mamario. Doctor, ahora que mencionaba esa predisposición genética, sabemos que por lo mismo que la ciencia ha avanzado tanto, hay exámenes que se pueden realizar para determinar si uno tiene una predisposición a algún tipo de cáncer. Son pruebas genéticas que si antes tenían unos precios estratosféricos, pues ya cada vez son como más accesibles. Sí, de acuerdo. Hay exámenes que se pueden hacer y por eso es lo importante que te decía de que las pacientes deben a los 30 años ir y consultar a ver cuál es su riesgo. Muchas veces se pueden hacer esos exámenes genéticos, sobre todo cuando hay una historia familiar bastante marcada. Y hay incluso pacientes que al darse cuenta que tienen ese riesgo de cáncer, por ejemplo, algunas pacientes con BRCA, que es un tipo de gen que aumenta el riesgo de cáncer de seno, tienen un riesgo tan elevado, casi de un 80-85% de riesgo de tener cáncer de seno en su vida. Muchos de esas pacientes optan por unas decisiones un poco más drásticas o no solamente una revisión con mamografía y ultrasonido, sino también con resonancia magnética cada año también para ver si encuentran el cáncer más temprano. Y eso, por ejemplo, no sé si recuerdas la época en que Angelina Jolie dijo que se había hecho bueno, precisamente porque ella tiene esa predisposición genética. Así que hay cosas que se pueden hacer un poco más, y no quiero decir drásticas, pero sí un poco más invasivas para prevenir o reducir ese riesgo que tiene la persona de tener cáncer de seno. Ahora, hablando de esto, también es importante que las mujeres sepan, porque me lo dicen todo el tiempo mis pacientes, es que nadie en mi familia ha tenido cáncer de seno. Es que eso no ocurre en mi familia, nadie tiene eso, entonces a mí eso no me importa, a mí no me va a dar. Es importante que las mujeres sepan que la mayoría de los cánceres de seno que diagnosticamos son en pacientes que no tienen una historia familiar o una predisposición genética. El 80% pacientes que no tenían nadie en su familia que lo había tenido. Así que sí hay una predisposición clara a la genética, pero esa es el 15% de las pacientes. Doctora, ¿algún comportamiento, hábito que haya sido ligado a la detección de cáncer de seno? Que lo produzca. Ujú. Es difícil porque hay muchos riesgos para el cáncer de seno que son cosas que no podemos controlar como mujeres. O sea, ser mujer y envejecer, eso es lo más común que hace que aumente el riesgo de cáncer de seno. Ahora, las predisposiciones genéticas también tienen que ver ahí. Haber tenido un familiar cercano de primer grado que haya tenido cáncer de seno aumenta nuestro riesgo. ¿Qué otras cosas lo pueden aumentar? Las mujeres que han tenido su menstruación temprano o una menopausia tarde. Y eso lo que nos hace pensar es que esa exposición a hormonas durante toda nuestra vida es lo que va a estar haciendo que ese riesgo de cáncer, como sabes, el cáncer puede responder a estas hormonas y se forma, como que se feeds ¿cómo se dice eso? Que está cargándose de esas hormonas y puede estar creciendo por esas hormonas. Se Esa alimenta de cantidad, esa cantidad de tiempo que tengamos expuestos a hormonas pueden hacer que eso pase. No puedes cambiar cuándo te viene tu menstruación y cuándo se te va, ¿sí? Son muchas cosas que no puedes cambiar en general. Pero sí hay cosas que puedes cambiar. Por ejemplo,
Se sabe que si tienes un embarazo antes de los 30 años disminuye el riesgo. Se sabe que si amamantas, eso también disminuye el riesgo de cáncer de seno. Se sabe que no consumir alcohol disminuye el riesgo, por lo menos limitarlo a un trago de alcohol al día, disminuye el riesgo. Hacer ejercicio, ser activo, disminuye el riesgo de cáncer de seno también. Hay varias cosas que se pueden hacer. En general es mantener un estilo de vida saludable que no solamente te va a ayudar a prevenir el cáncer de seno, pero también muchas otras enfermedades. Por ejemplo, no estar en sobrepeso después de la menopausia es algo que también disminuye el cáncer de seno. Y si te pones a pensar, eso te ayuda para otras enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares que son incluso matan más mujeres que el cáncer de seno, yo creería, porque es más común. Entonces, tener ese hábito de vida saludable es lo más importante para reducir el riesgo. Igual, hay que saber, y es algo que le digo a mis pacientes también, no hay que culparse si te da cáncer de seno, porque sabemos que la mayoría de los factores de riesgo de cáncer de seno son factores que tú no puedes hacer nada para cambiar. O sea, eso es el factor de riesgo. Puedes estar haciendo todo bien, estar bien de peso, vivir saludable, incluso te puede dar a ti. Entonces no es una razón para uno pensar que eso no le va a pasar a uno. Siempre hay que estar atentos y esa es la importancia de hacer los exámenes de tamizaje y de screening como es la mamografía. Así es, como bien dicen, el cáncer no discrimina. Algo que me parece importante y me encanta que tengas tú esta iniciativa, Leslie, de hablar de eso, es que en las mujeres hispanas tenemos mucho tabú, tenemos mucho miedo de ir al médico o muchas veces me dicen, yo no quiero ni saber, es que no, yo no quiero ni que me digan, a mí me da miedo saber, entonces yo no quiero saber. Y yo les digo, es peor que no sepas, porque puedes estar previniendo un tratamiento más costoso, un tratamiento más fuerte, algo más invasivo, si lo estás haciendo constantemente. Así que sentir que por no saber estamos mejor y no es peor. Y lo veo con mis pacientes todo el tiempo. También es importante que las pacientes hispanas sepan algo que nos hemos dado cuenta también en el research o en las investigaciones es que no hay mucha representación de las pacientes hispanas dentro de los estudios, porque no estamos diciendo yo me meto en este estudio, yo quiero que hagan, no quiero que piensen que es como que el conejillo de Indias y vamos a hacer todo el experimento con ellas, sino que si pensamos, durante todo ese tiempo de la medicina, casi siempre se han utilizado hombres y raza blanca. Ahora estamos utilizando mujeres, pero casi todas son de raza blanca también. Entonces, sí hay diferencias genéticas entre una raza y otra y es importante saber cómo estamos representándonos nosotros los hispanos en esos artículos, en esas investigaciones, para saber que somos incluidos dentro de estos mejores tratamientos, dentro de mejores estrategias de cirugías, etcétera. Así que no tengan miedo. Obviamente hay que informarse, preguntar, saber qué es lo que le están proponiendo, pero eso al final de cuentas va a ayudar mucho más a nuestra población. Y la otra cosa que me parece importante y por eso me encanta que hagas esto para las mujeres hispanas es que al conocer las enfermedades, al conocer lo que estamos haciendo, al escuchar, ser conscientes de esto, vamos a aumentar nuestro conocimiento en medicina, básicamente. Y que todos debemos saber, nuestro cuerpo es lo que nosotros somos y es importante que nosotros sepamos sobre nuestro cuerpo y las mejores decisiones. Hay veces que uno se sabe cuál es el mejor secador de pelo, uno sabe cuál es el mejor maquillaje, uno sabe cuál es la mejor ropa, pero uno no sabe cuáles son las mejores cosas para hacer con su cuerpo. Entonces, me parece importante que las hispanas sepamos esto y podamos tomar decisiones sobre nuestra salud que son apropiadas y que están acorde con lo que las investigaciones actualizadas están haciendo. Así que no irse con lo que mi abuelita me dijo, que mi mamá me contó, es que la tía de la abuela de la... No, infórmense bien, infórmense en páginas que sean reales, que sean avaladas y que estén fundamentadas en la ciencia. Eso es lo más importante. Así es, y recuerden que una de las misiones también de Día de la Mujer Latina es enfatizar la importancia de los estudios clínicos y si ustedes desean participar, como dice la doctora, es necesario tener esa información de nuestra gente, puede comunicarse a nuestra línea de ayuda al 281-801-9590 para referirlos precisamente a esas fuentes basadas en ciencia. Ya saben que aquí por eso hemos creado este espacio de Hablando Entre Nos. Doctora, ¿algún mensaje con el que se quiera despedir? Bueno, obviamente recordarles mamografía anual a partir de los 40 años todas las mujeres. Y la otra cosa es que sé que en nuestra comunidad muchas veces
que no tienen seguro médico o que no saben si su estatus va a permitir que vayan a una clínica o que vayan a un médico, siempre va a haber alguien donde ustedes pueden ir. Me parece que hablar con Leslie aquí en el Día de la Mujer Latina puede ser una gran ayuda para buscar información, pero no pensar que si sienten algo en su seno, sienten alguna cosa diferente, no se sienten bien, que no tienen a dónde ir, porque no tienen seguro, no tienen estatus o lo que sea. Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar y lo importante es encontrar a esa persona, comunicar lo que uno necesita y hacerse ver. La salud es lo más importante y hay que estar cuidadosos con eso. Así es, definitivamente. Doctora, ahí está apareciendo, ¿cómo la podemos encontrar en redes? Y yo sé que ahí pone usted también información Sí, muy útil. sí, Claudia Cotes MD es reciente en mis redes, pero me he dado cuenta de lo importante que es informar a nuestra población latina sobre la salud en general, sobre todo después de COVID, ya todo el mundo cree que es experto en todo lo de la salud y la idea mía es poder informar a estas pacientes en realidad basados en la evidencia, basados en la ciencia y basados en nuestros conocimientos, entre todos aprender juntos y tomar las mejores decisiones para nuestro cuerpo en general. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Cotes, que se une desde Austin con UT Health y con Memorial Hermann. Muchas gracias, doctora.